sesión más aquí en Alfenlesa y en esta ocasión pues vamos a estar hablando en conmemoración a estas fechas patrias de este mes patrio de un tema especialmente dirigido pues a esta temática que es alimentos mexicanos. Y pues bueno, estamos muy honrados de contar nuevamente con su presencia, a toda la gente que nos está siguiendo mediante la transmisión de Facebook, a nuestros integrantes de la sala Zoom, les damos la cordial bienvenida y las gracias a este evento con nuestros especialistas que pues mes con mes vamos trayendo nuevos especialistas para brindarles información de calidad profesional y que bueno, que les sirva para cultivar su salud y también su mente. En esta ocasión tenemos la presencia del doctor Salomón Chamosh, quien es doctor en Filosofía de la Ciencia por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Ha dedicado sus estudios sobre filosofía, historia, antropología y sociología de la alimentación. Es director del Centro de Estudios Dr. David Juan Ferrés Olivares de la Ciudad de México y gerente de Naturlandia, que es un instituto dedicado a la investigación del naturismo y del vegetarianismo. También es fundador y socio de la empresa Alimentos Esenciales para la Humanidad, dedicada al cultivo de microalgas para el consumo humano a través de biotecnología. Ha sido expositor y orador en diversos foros internacionales y es docente titular del Liceo de Síntesis de la Universidad Internacional UNIT. También es representante legal de México de la Fundación Magna Frenetistas Universalis, dedicada a la difusión de la cultura. Pues, doctor Salomón, muchas gracias por contar, que contemos con su presencia y con su exposición en esta ocasión. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros y le cedo el micrófono y la pantalla para que pueda comenzar con la difusión de su información. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Agradecemos a Alfenlesa y a todos los que están ya conectados. Les agradecemos su tiempo. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes, y especialmente en estas fechas tan importantes, ¿no? Para nuestro país. Septiembre siempre tan fuerte, tan intenso, con sus temblores, pero también con todo su sabor, sus fiestas, su patriotismo y toda la identidad que tenemos como mexicanos. Así que, bueno, pues justo este tema queda como anillo al dedo y vamos a hablar de alimentos mexicanos, especialmente que fueron olvidados ante el encuentro de los dos mundos. Y le llamamos encuentro porque más que una conquista, hoy a través de la historia, viéndola ya desde otra perspectiva, nos hemos dado cuenta que no fue tanto una conquista como se ha visto, sino que me gusta más utilizar ese término de encuentro, y más que nada porque hoy no vamos a hablar ni de política, ni de cosas militares, sino que vamos a hablar de alimentación, y en la alimentación sí estoy convencido de que lo que sucedió cuando llegaron los europeos a América fue un encuentro de mundos, ¿no? Un encuentro que no solo trajo a Europa con América, sino que además, Europa venía ya unida con África, con Asia, con algo de Oceanía. Entonces, al llegar a estas tierras, realmente la alimentación se enriqueció. Si ya de por sí la alimentación era maravillosa en estas tierras mesoamericanas, con esta llegada todavía se enriqueció y se complementó más. Entonces, bueno, vamos a dar primero algunos antecedentes. Este trabajo está basado en mi tesis de doctorado que hice en el Instituto de Investigaciones Filosóficas en la UNAM, justamente hablando sobre alimentos tradicionales de México, pero enfocado a determinar algunos principios alimentarios que hoy voy a compartir con ustedes, además de hablar de estos alimentos, ¿no? Entonces, lo primero es que la tradición alimentaria y culinaria ancestral de México es sumamente amplia. De hecho, hoy en día está declarada como patrimonio cultural intangible de la humanidad. No todas las cocinas tienen este mérito, y la nuestra sí lo tiene. Es la cocina ancestral mesoamericana
pues siempre a través de todos los registros que tenemos de los cronistas españoles, los primeros que llegaban acá, pues todos ellos narran, a través de sus narrativas podemos ver que era una cocina altamente nutritiva, muy variada, en la que predominaban los alimentos de origen vegetal. Y estoy hablando desde las cartas de relación de Hernán Cortés hasta Francisco Hernández, Clavijero, los códices como el de Fray Bernardino de Sahagún, pero también Motolinia, etcétera, ¿no? Una infinidad de narrativas que tenemos en las que podemos observar que la cocina ancestral mesoamericana era muy variada, altamente nutritiva y que predominaban los alimentos de origen vegetal. Después se da esa fusión de la que hablábamos entre las culturas y pues por un lado está lo mesoamericano, pero también llega con lo español, lo mediterráneo, lo árabe, lo africano y un poco les decía también de Oceanía, y entonces se empieza a dar esta fusión y bueno, pues sabemos que después de esta fusión permaneció una dieta equilibrada y variada con hábitos alimentarios saludables durante bastante tiempo, pero fue precisamente en el siglo XX, a mitad del siglo XX, cuando se tiene registro de la crisis alimentaria más grande, en donde, sí están viendo ahí mi pantalla, ¿verdad? Sí, todos la ven. Ok, entonces fue a mitad del siglo XX donde se empieza a dar una crisis muy fuerte. Esto tiene que ver con principalmente temas que están relacionados con la globalización, en donde empezamos a tener la presencia de muchos productos de otros países, el comercio se abre, la llegada de marcas de alimentos, pero también de franquicias de alimentos, de comida rápida a nuestro país, y entonces empezamos a tener un abandono de los hábitos alimentarios que tenían nuestros ancestros, empezamos a perder costumbres y valores ancestrales, y vamos a ir adaptando poco a poco en forma masiva nuevos patrones de vida. Empezamos a adoptar en esa época las frituras, los alimentos ricos en azúcares, la comida rápida, y obviamente esto va a repercutir directamente en la salud de los mexicanos. Con el paso del tiempo, esta crisis nos va a llevar a ser uno de los principales países en consumo de refrescos y también uno de los países más exitosos para el consumo de comida rápida, especialmente de franquicias que venían de Estados Unidos. Entonces, esto nos lleva a el extremo de que, bueno, pues surge una pandemia, perdón, no una pandemia, una epidemia. La pandemia es la que estamos viviendo ahorita, pero en ese momento más bien surge una epidemia de obesidad marcada por un crecimiento acelerado en prevalencia y gravedad y por su aparición en edades cada vez más tempranas. Hasta que, si ustedes recuerdan, pues estamos ocupando los primeros lugares de sobrepeso, obesidad, diabetes inclusive, hasta en niños, ¿no? Entonces, esta situación ha sido pues bastante crítica, y esta crisis del siglo XX la seguimos arrastrando hoy ya en los principios de este siglo XXI, ¿no? Y fíjense, quiero que analicemos estas imágenes, vean esta imagen de la preparación de alimentos en Mesoamérica, cómo pues esta preparación, ahí se ve el comal, están preparando la harina, pero inclusive se ve el cultivo y bueno, pues todo sumamente natural. Y después llegamos a estas imágenes en donde vemos el gran surtido, todas estas variedades de frutos, de verduras que no se conocían, algunos de ellos todavía en Europa, eran narrados por los cronistas españoles, los naturalistas que mencioné anteriormente, y que narraban lo que encontraban en estas tierras. Obviamente, frutas como el plátano, por ejemplo, llegaron justamente después de esta fusión, llegaron a estas tierras mesoamericanas, y bueno, pues se fue enriqueciendo la cultura culinaria de Mesoamérica. Pero fíjense el contraste con lo que vemos hoy, o sea, veamos, fíjense esta imagen contra estas, ¿no? En donde
pues todos estos alimentos que están principalmente a disposición de nuestros niños, pues vean lo que hoy vemos, ¿no? Y por eso estamos como estamos de alimentación, ¿no? Entonces creo que sí es muy pertinente hablar de estos temas y por lo tanto vuelvo a agradecer la oportunidad que nos da la invitación de Alfa Enlesa, de todo su equipo, para poder compartir con ustedes esto, ¿no? Y aquí vemos una imagen típica de una familia mexicana en donde sí es cierto que todavía los mexicanos seguimos predominando con el consumo de alimentos de origen vegetal, que es así como debe ser, muchas frutas y verduras, pero fíjense aquí atrás la pared de refrescos que tiene esta familia, toda la cantidad de pan que normalmente comen. Y bueno, pues esto nos lleva a pensar que pues estamos en un punto en el que no necesariamente la dieta que llevamos es la más adecuada. Y además, esto es una familia de provincia, de Veracruz, pero cuando lo vemos esto ya en ciudades más grandes como México, Guadalajara, Monterrey, pues esto ya está muy lejano y es prácticamente una alimentación con muchas deficiencias, ¿no? Y con excesos en azúcares, excesos en frituras, excesos en grasa, excesos en productos de origen animal. Entonces, ante este abandono de las costumbres alimentarias saludables, lo que proponemos, lo que queremos compartir con ustedes es que hay que volver la mirada al pasado para rescatar, resguardar, reorientar, reubicar y reeducar en torno a los hábitos alimentarios y hay que transformarlos y para eso voy a proponer en esta charla, en la que vamos a hablar de los alimentos olvidados, vamos a proponer una guía de 7 principios alimentarios saludables que seguramente nos va a servir mucho y estos principios son, para definir un poco la palabra principio, porque el principio no es el comienzo, es muy diferente principio de comienzo. El principio es el primer instante del ser de algo que ya es. Por ejemplo, una obra de teatro, cuando ya está la obra completamente montada, el principio es cuando se sube el telón, pero ya la obra está montada, ¿sí? El comienzo sería cuando empezamos a trabajar con todos los actores y hacer la obra y ensayar, etcétera, ¿no? Pero entonces el principio se refiere a algo que ya es y cuando se da su primer instante, cuando se sube el telón, entonces ahí se da el principio. Los principios llevan y conducen a las personas a la acción y por eso se nos hace muy importante porque tenemos que actuar, además de que son elementos que guían de mejor forma la acción humana, entonces nos sirven de guía. Y principio también es sinónimo de motor de la acción, impulso y guía de ella. Es el punto de partida para la acción y viene del griego arge, que de hecho está relacionada con la palabra en castellano arranque, que además proviene del latín principio. Entonces vamos a proponer los principios alimentarios saludables de acuerdo con los hábitos y los estilos de vida que tenían nuestras antiguas culturas de América, especialmente de Mesoamérica. Entonces, bueno, el primer principio tiene que ver con la asimilación de la cultura alimentaria saludable, en el sentido de que requerimos de mediadores y de un aprendizaje continuo. Es decir, no somos animales que nacemos y comemos simplemente por instinto, por placer. Eso, pues sí, podríamos, o sea, sí somos, como seres humanos, sí somos animales y podríamos comportarnos tal cual, pero algo que nos diferencia en términos de alimentación es que requerimos un mediador y requerimos también un aprendizaje continuo. Es decir, un gato, por ejemplo, pues come para sobrevivir. Nosotros también podemos comer solo para sobrevivir, pero si nosotros aprendemos a comer a lo largo de nuestra vida, entonces vamos a estar más saludables. Y si solamente comemos para vivir como los gatos, pues vamos a tener una calidad de vida muy desgastada como la que vemos hoy en las sociedades actuales, ¿no? Entonces, por eso es que en la antigüedad, saber alimentarse era un conocimiento que estaba integrado en la misma cosmovisión de los pueblos. Hoy, díganme quién sabe realmente alimentarse. Son muy pocos los que saben alimentarse.
salgan a las calles de México y van a ver puestos por todos lados de carnitas en donde está todo sumamente frito, sumamente condimentado, no hay prácticas de higiene, muy contrario a lo que se veía en el México antiguo. O sea, se ve que hay una influencia que nos fue llegando y que ha afectado más de lo que nos ha beneficiado. Entonces, la guía de una alimentación equilibrada en la antigüedad la daban las personas con mayor experiencia, los viejos, y ellos tenían mayor congruencia, y entonces las siguientes generaciones mantenían la continuidad de esos usos y costumbres y se iba protegiendo la tradición alimentaria. Iba pasando de generación en generación, cuando hoy en día vemos que más bien esta guía la da la publicidad, lo que vemos en la televisión, lo que vemos en los supermercados, en las calles. ¿Y qué vemos? Pues vemos paredes de productos procesados, altamente refinados, que simplemente nos los hacen muy atractivos, pero que ustedes fíjense, ahora que pusimos esto de los sellos negros, casi todos los productos en los supermercados tienen estos sellos, ¿no? Y eso es realmente triste. Entonces, esta crisis actual es un producto de una transformación cultural profunda y al mismo tiempo sí se están generando nuevos conocimientos y saberes que se van documentando acerca de la alimentación saludable y por eso yo valoro y felicito esta iniciativa de Alfa Enlesa de difundir este tipo de charlas, de actividades en las que podamos regresar a esos hábitos alimentarios saludables, ¿no? Porque lamentablemente estos conocimientos casi no se aplican en la vida diaria y definitivamente nosotros estamos totalmente conscientes de que en la alimentación se requiere de guías, de maestros o de mediadores para mantener buenos hábitos, ¿no? Entonces ese es el primer principio, ¿no? El primer principio tiene que ver con estos guías, este aprendizaje continuo. O sea, hay que aprender a comer. ¿Y cuándo se aprende a comer? Durante toda la vida. Nos lleva esto al segundo principio, que dice que una alimentación óptima debe considerar en su conjunto y dar la misma importancia al saber, que es la información, así como al sabor, que es el placer de comer. Entonces, saber y sabor es el segundo principio, porque muchas veces, hoy en día, nos vamos por el sabor. Y hasta las mamás, cuando están con sus bebés, predominan el sabor. Algo que sabe rico, que les gusta, se lo dan a sus bebés y cuando algo no les gusta, pues hasta decimos fuchi y no nos los comemos. Cuando a veces, por ejemplo, el brócoli no necesariamente es tan sabroso, no tiene un sabor tan agradable, pero sin embargo, cuando sabemos todo lo que nos aporta el brócoli, pues eso nos invita a comerlo. Entonces, el segundo principio nos invita a darle la misma importancia al saber qué hay detrás de cada alimento, así como a su sabor. Entonces, no elegir únicamente por sabor y por placer, porque la conducta ante los sabores y las sensaciones de placer que causan los alimentos es subjetiva y es educable. O sea, a mí puede ser que de chiquito no me gustaban las aceitunas, pero después aprendí todo lo que tienen las aceitunas y poco a poco fui cambiando esa sensación que es subjetiva y la fui educando. Y también yo les doy otro ejemplo. Yo de chiquito comía carne y me gustaba la carne. Y hoy en día que soy vegetariano y que llevo 30 años vegetariano, no puedo ni siquiera pasar cerca de un lugar donde se está cocinando carne porque me repugna, ¿no? Porque, o sea, lo que quiero decir con esto es que esto es subjetivo y es educable. Entonces, en búsqueda de una vida saludable se debe reconocer la dependencia que tenemos al placer que brinda el sabor y la textura, como estas donitas, porque sí somos dependientes, y así como el hecho de que en la elección de alimentos hace falta ese saber. Entonces, fíjense, solo el saber no resuelve el problema, pero solo el sabor lo agrava aún más. Entonces, para una buena elección, lo más efectivo es sumar el sabor, el saber, perdón, al sabor y al placer para hacerlos intervenir en la decisión acerca de los alimentos que vamos a consumir. Entonces, no estamos diciendo que comamos cosas desagradables al gusto, eh, sino que lo unamos al sabor, perdón, el sabor al saber, a la información que hay detrás de los alimentos.
Y bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, algunas relaciones que tienen los colores de los alimentos con especialmente los alimentos vegetales, que son los que más dan este colorido, porque los alimentos de origen animal casi no tienen beneficios para la salud. Pero los de origen vegetal, los blancos, están relacionados con el sistema inmune, los verdes con la desintoxicación, los amarillos con la belleza del cuerpo físico, los naranjas con la prevención de algunas enfermedades como el cáncer, los rojos, la salud del corazón y los morados o púrpuras con la longevidad. Así que esto también para que lo vayamos contemplando. O también hablando de este principio del sabor y el saber, aquí ponemos 11 sustitutos veganos del huevo. De hecho, en nuestros cursos de cocina que preparamos, nosotros no utilizamos ni huevo, ni leche, ni azúcar y preparamos unos pasteles deliciosos, ¿no? Entonces, bueno, esto lo dejo para los cursos de cocina. Y con esto pasamos al tercer principio. Y este tercer principio dice que como cada alimento posee un significado cultural, cargado de virtudes y defectos, resulta preciso conocer y reasignar significados a su valor simbólico. Y voy a explicar de qué se trata. Esto tiene que ver con el valor simbólico que le damos a los alimentos. Por ejemplo, hace falta volver al carácter sagrado, o al menos simbólico, que tenía la alimentación para los antiguos mexicanos. Y entonces, esta reasignación de valores que nos lleve a elegir, por ejemplo, lo sagrado que era para nosotros el maíz y que hoy ha perdido esta facultad de ser sagrado. En cambio, productos como la carne o los refrescos en muchas familias mexicanas actualmente permanecen relacionados con sensaciones que únicamente refieren al bienestar y al prestigio. Hay muchas familias todavía mexicanas que si en su mesa no hay refresco o no hay carne, piensan que son pobres. Y entonces el refresco y la carne es como decir, ay, pues yo sí tengo dinero y tengo prosperidad y sí tengo un poco más de poder adquisitivo. Cuando realmente estos dos alimentos, la carne y los refrescos, pues quitan toda la salud y no deberían de tener ese valor, y más bien ese valor lo tendría que tener el maíz, los frijoles y la calabaza, que son los alimentos típicos de nuestra milpa. Entonces hay que redescubrir la esencia de cada alimento, de cada platillo, pero también de los productos industrializados. Y entonces, si alguien consume productos procesados, pues por eso hay que conocer también el nuevo etiquetado de alimentos y bebidas, pero principalmente irnos a la esencia que tiene cada alimento. Esa es la recomendación en este tercer principio que nos lleva al cuarto. Y este cuarto principio es el meollo, es el tema central de esta charla, que es el resguardo crítico de la tradición alimentaria de México que contribuye a la adopción de hábitos saludables. Resguardar lo que teníamos. Y vamos a ver de qué se trata. Porque dice, es urgente estudiar las causas del abandono que nos llevó a abandonar ciertos usos y costumbres de la tradición alimentaria de México para resguardar con espíritu crítico los hábitos alimentarios de la tradición culinaria de Mesoamérica. O sea, ¿qué podemos guardar? Y fíjense, dentro de los muchísimos alimentos que México dio a conocer al mundo, acá tenemos por lo menos 3 que están en esta imagen, en donde hasta arriba vemos todas las variedades de jitomates y de tomates que México dio al mundo. A partir de que llegaron los europeos, de que se dio la fusión, este alimento mexicano se fue para todo el mundo y fíjense cómo hoy en día está totalmente corrompido y se usa principalmente la industria de salsas catsup, que es estos jitomates pero con azúcar y colorantes, es lo que lo hizo famoso y está totalmente corrompido, ¿no? Por otro lado, tenemos el maíz, que no solo era importante y es importante en la cocina mexicana, en la cocina tradicional mexicana, sino que era sagrado, es parte de nuestro origen mismo. Venimos del maíz, somos del maíz. Y fíjense cómo a través de que el maíz llegó a Estados Unidos, llegó a Europa, se fueron creando productos y uno de los más dañinos proviene del maíz, que es el jarabe de maíz de alta fructuosa. Está en todos los productos industrializados.
todas las galletas, todos los pastelitos que vean en los supermercados tienen jarabe de maíz de alta fructuosa. Y es súper dañino, es lo que genera síndrome metabólico, muchos problemas de diabetes, etcétera. Hay que evitarlo al máximo. Lean los ingredientes y cuando algo tenga jarabe de maíz de alta fructuosa, evítenlo. Casi todo lo tiene hoy en día, así que es difícil esta propuesta que yo les hago. El siguiente alimento es el cacao. El cacao también se hizo muy famoso y pues hoy en día vean ustedes lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, con la industria del chocolate. Y al cacao, los antiguos mexicanos nunca mezclaban el cacao ni con leche ni con azúcar, que son los enemigos del cacao. El cacao se preparaba una bebida amarga, se preparaba con agua y se preparaba fermentado. Lo que corrompió al cacao fue la leche y el azúcar, que lo hace sumamente dañino y peligroso. Entonces, fíjense cómo tres alimentos que se hicieron muy famosos desde que llegaron los españoles, hoy en día tienen un uso que está afectando especialmente a los niños, porque los niños son los que utilizan estas salsas de catsup, los niños son los que más consumen estos productos que tienen jarabe de maíz de alta fructuosa y los niños son los que más consumen chocolates. Es poco el que consume el chocolate amargo o los que tomamos las bebidas de cacao amargas recién fermentado. Pero menciono estos alimentos porque estos alimentos tuvieron la suerte de por lo menos ser difundidos. O sea, cuando llegaron acá los europeos, estos alimentos se difundieron a todo el mundo y se hicieron famosos. Pero fíjense lo que sigue. Voy a presentarles algunos alimentos que eran muy famosos en México, en el México antiguo, y con la llegada de los europeos se olvidaron. El primero es el amaranto, que apenas hoy empieza a resguardarse y a volverse a consumir de manera masiva, como se hacía antes de la llegada de los españoles. Lo que pasa es que el amaranto estaba muy relacionado con las ofrendas, con las prácticas del Día de Muertos, y los españoles le llamaron alimento pagano, porque estaba relacionado con rituales y por eso mejor lo prohibieron. Pero hoy sabemos que el amaranto es un cereal en el que están presentes casi todos los aminoácidos y además muchas vitaminas y minerales, y por lo tanto es uno de los alimentos más importantes que aporta México para el mundo. El siguiente son los alimentos que provienen del maguey. No solamente las bebidas alcohólicas, que de hecho esas yo no las tomo, yo no consumo nada de alcohol, llevo un régimen totalmente naturista que me ayuda a evitar cualquier tipo de medicamentos y que me ayuda a mantener una vida sana. Pero fíjense que el maguey tiene muchos alimentos. Por ejemplo, uno de ellos es el aguamiel, también está la inulina, que son alimentos que tienen propiedades prebióticas, o por ejemplo la misma miel de maguey, o el jarabe de agave, que son alimentos muy sanos y muy nutritivos que también quedaron en el olvido por el predominio que le dieron los españoles a la obtención de todo tipo de bebidas alcohólicas de este tipo de plantas. Otro más de los alimentos importantes que se olvidaron con la llegada de los españoles es el tecuitlatl, conocido como espirulina, que era un alimento que en aquellos tiempos se cultivaba y se cosechaba en el lago de Texcoco. La espirulina crece en el agua y se ha visto que la espirulina tiene todos los aminoácidos. Es el alimento con mayor contenido de proteína. Por cada 100 gramos de espirulina encontramos alrededor de 70% de proteína, pero además es el alimento con mayor capacidad antioxidante, que contiene grandes cantidades de pigmentos como los betacarotenos o la clorofila, que es el verde, pero también la ficocianina, que es el pigmento azul. Y por lo tanto, en la espirulina tenemos un alimento sumamente importante que se dejó de consumir porque, como sabemos, todas las zonas lacustres, las zonas de agua, se empezaron a secar. Los españoles empezaron a secarlas
y en esos lugares se construyó lo que hoy conocemos como la Ciudad de México, y así es como perdimos también las prácticas. De hecho, la espirulina se nos olvidó casi por completo hasta que el siglo pasado se empezó a rescatar, y hoy en día, bueno, sí, cada vez es más famosa, pero realmente casi se perdió su consumo. Otro alimento son todas las raíces, la gran variedad de raíces, camotes verdes, rojos, morados, blancos, perdón, verdes no, verde la espirulina, morados, blancos, color naranjita, eh, en donde se consumían mucho más en el pasado, y conforme fuimos avanzando en el México colonial, el México de la independencia, el México de la revolución, se fueron perdiendo, y es hasta hoy que, acercándonos a todos los nutrimentos que tienen estos alimentos, los hemos ido recuperando. Otro alimento olvidado son todo el conjunto de quelites, que son todas estas plantas que vemos aquí, que son una variedad inmensa, que preparaban los antiguos mexicanos, y que son sumamente nutritivos, especialmente en clorofila, en hierro, pero también en muchas vitaminas, minerales. Y bueno, pues la práctica del consumo de quelites se ha perdido tanto que hoy en día, si yo les pregunto qué son los quelites, muchos ya ni siquiera saben, y se consumen muy poco y solamente en algunas épocas del año, cuando realmente eran uno de los alimentos más comunes en el antiguo México, en la antigua cocina tradicional de Mesoamérica. Otro más, que lo dejo para que lo estudien, es la chía. Por supuesto que hoy se está recuperando el consumo de chía, pero hace unos años nadie sabía qué era la chía, ¿no? Esta semilla mucilaginosa con altos contenidos de omegas. De hecho, nosotros recomendamos obtener los ácidos grasos esenciales EPA y DHA de semillas como la chía, la linaza, y evitar, por supuesto, los de peces de agua fría, no consumir peces ni ácidos grasos que provengan de los peces, porque estamos acabando el ecosistema de los mares, y es mejor consumir todos los alimentos de origen vegetal. Entonces, aquí tenemos estos alimentos que, como les decía, simplemente para repasar, escogimos estos que son el amaranto, los que provienen del maguey, la espirulina, las raíces, los quelites y la chía, para hablar de estos alimentos que el mundo no conoció después de la fusión, después de la llegada de los españoles, y que no solo el mundo no conoció, sino que además México fue olvidando con el paso del tiempo, y es hasta hoy cuando hemos decidido regresar a nuestras raíces, regresar a lo que consumíamos antes, que hemos empezado a rescatar los usos y costumbres de estos alimentos, y esto nos lleva precisamente al quinto principio, que nos dice que cuando elijamos alimentos hay que considerar los efectos y el impacto de su producción sobre la naturaleza. Y justo los alimentos que acabo de mencionar tienen el menor impacto sobre la naturaleza. Acaba de dar la ONU este informe sobre el cambio climático, y uno de los puntos muy importantes es el efecto que tiene la ganadería. Si la humanidad decidiera ser vegetariana, resolveríamos todos los problemas de cambio climático de golpe, pero pues el mayor gasto de agua es por la ganadería y toda la producción de alimentos de origen animal. Uno de los principales factores de contaminación y de generación de aumento en la temperatura que está afectando al cambio climático es la ganadería también. Entonces, resulta fundamental tener el conocimiento y la conciencia del origen de los alimentos y de los procesos que tiene la industria alimentaria en el impacto de la producción en el medio ambiente. ¿Cuánta agua se necesita para producir una hamburguesa? ¿Cuánta agua se necesita para producir un kilo de carne, leche, queso, comparado con el agua que se necesita para las verduras, para las frutas?
que es mínima, para las microalgas, que es mínima. Basta ya. Necesitamos evitar al máximo el consumo de alimentos de origen animal. Reconocer que el entorno no es una entidad ajena, sino que es parte integral de cada uno de nosotros y lograr cambios en los patrones de consumo. Urge un cambio hacia una alimentación vegetariana. Einstein lo decía varias veces, que lo único que va a poder aumentar las probabilidades de supervivencia de la humanidad en la Tierra es el cambio hacia una alimentación vegetariana. Y esto nos lleva al sexto principio, que nos pide que en el menú diario es recomendable dar preferencia a lo natural, a lo fresco, tomando en cuenta los logros de la ciencia y de la tecnología alimentaria, pero predominar lo natural. Aquí tenemos el mejor ejemplo. Una imagen habla más que 1000 palabras. Hay que irnos hacia lo natural, evitar este tipo de alimentos procesados y más bien tratar de prepararlos en casa, de seguir las recetas, regular las formulaciones que tiene la industria alimentaria, que tienden a hacer más atractivo el consumo de alimentos mediante la incorporación de cantidades excesivas de azúcares, harinas refinadas, grasas saturadas, sal, conservadores, saborizantes y colorantes artificiales, y otras que afectan a largo plazo la salud de todos los que lo consumen. Por favor, cualquier alimento que tenga más de 4 ingredientes, descártenlo, no lo consuman. Alimentos que tengan más de 4 ingredientes, cuando lean sus ingredientes, olvídenlos. Y eso van a ver cómo su salud va a mejorar notablemente. Estamos agobiados, especialmente nuestros niños, de tanta publicidad que nos hace consumir estos alimentos ricos en los elementos que mencionaba yo, en harinas refinadas, azúcares, grasas saturadas, sal, conservadores, saborizantes, colorantes. Basta ya de esto. Ahora más que nunca vale la pena promover el consumo de alimentos naturales frescos y especialmente de preparación casera. Cocinemos, entremos a la cocina, preparemos nuestros alimentos, compremos alimentos naturales, hay que lavarlos en casa, consentirlos y luego utilizarlos para preparar nuestras recetas. No nos vayamos por la vida fácil, vámonos por la vida saludable. Termino con el séptimo principio, que es la congruencia alimentaria, que se logra mediante la acción y la vivencia de lo que hemos aprendido. O sea, llevar a la acción lo que hemos aprendido. Hace falta vivir de acuerdo con lo que ya sabemos, con lo que ya hemos aprendido. Este séptimo principio integra a los otros 6 y lo que busca es aplicarlos. Si ya sabemos que el brócoli es bueno, comamos brócoli. Si ya sabemos que la berenjena nos hace bien, comamos berenjena. Si ya sabemos que hay que evitar los azúcares refinados, digámosle no al gansito y al negrito y a no sé cuántos que hay ahí en el mercado. Si ya sabemos que la carne no nos hace bien, dejemos de consumirla a diario. Por lo menos tengamos un día sin carne a la semana, ya de perdida. Hace falta poner en práctica. Entonces, se trata de una reeducación con el fin de lograr una transformación constante en nuestros hábitos alimentarios en términos de salud, de relación con el ambiente y con el objeto de vivir de acuerdo con los objetivos, con los conocimientos obtenidos, realizando lo que se conoce como matesis. Entonces, si ya sabemos que una manzana al día aleja a los doctores de nuestra vida, pues comámonos una manzana cada día. Apliquemos lo que ya sabemos. Quitemos lo malo, pongamos lo bueno. No es solo importante saber lo que debemos comer, sino que es igual de importante saber lo que no debemos comer. Por favor, recuerden esto. Y como conclusiones, para resumir esto de los principios alimentarios saludables, a través de este sistema de principios, buscamos continuamente el aprendizaje, creando una nueva cultura alimentaria, complementar el saber con el sabor y el placer a través de la reeducación del paladar y privilegiar la nutrición por encima del estatus de lo que la gente normalmente dice.
También resguardar la tradición ancestral de la culinaria mexicana, recurrir a esos alimentos que se olvidaron, amaranto, espirulina, raíces, chía, los alimentos del maguey, etcétera, y todos los que ustedes puedan complementar a esta lista. También ocuparnos del impacto de la producción de alimentos sobre el medio ambiente, cuidar la naturaleza, preferir lo natural y lo fresco, y por último, formar nuevos hábitos, enseñarlos, y por eso agradecemos esta oportunidad en donde podemos compartir, enseñar, pero también aprender para que los llevemos a la acción y los podamos vivir cada día. Entonces, el sistema de los 7 principios alimentarios se basa en la historia del pasado y al ser aplicado en el presente, permanecerá hacia el futuro. Muchas gracias a todos por su atención, gracias por la invitación y estamos atentos para preguntas, comentarios y dudas. Pues vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Ya por aquí tenemos algunas que la audiencia nos hizo favor de escribirnos y el equipo de recopilar. Y bueno, doctor, la primera pregunta dice así: ¿cuáles eran algunos alimentos considerados sagrados? Claro, bueno, de hecho, desde el mismo cacao tenía cierta, o sea, el cacao no lo consumía cualquier persona y tenía ciertas, eh, pues, restricciones, y también se utilizaba como intercambio en el trueque, pero ya desde el cacao, por supuesto que podemos hablar de un alimento sagrado. Claro, el más importante de todos, mencionado en los textos sagrados de nuestras antiguas culturas de América, es el maíz, ¿no? Somos del maíz, venimos del maíz, nacemos del maíz, morimos con el maíz. Entonces el maíz definitivamente es el que más carácter sagrado tiene, pero de ahí había algunos que estaban relacionados con rituales, ¿no? O por lo menos que así lo vieron los españoles. Uno de ellos es el amaranto que ya mencionábamos. Entonces, bueno, pues esto es lo que podríamos mencionar, ¿no? De algunos de los alimentos sagrados. En general, recuerden que lo sagrado es aquello que dotamos de mayor vida. O sea, se vuelve sagrado lo que es importante para nosotros. Entonces, en general, la alimentación mesoamericana era sagrada para ellos, para esos pueblos. O sea, sus alimentos eran sagrados, desde cómo los cultivaban, los cosechaban, cómo los preparaban. O sea, tenía un aspecto de santidad, de respeto, que hoy hemos perdido. Gracias. Muy bien, perfecto, doctor. Muchas gracias. Otra pregunta dice así: buenas tardes, doctor. ¿Se conocen modos de preparación de alimentos culturales ancestrales? Perdón, ¿se conocen nuevos qué? Se conocen modos de Ah, preparación de alimentos de las culturas ancestrales y si estos modos permitirían conservar mejor los nutrientes. sí, por supuesto, no solamente conservarlos mejor, sino también asimilarlos mejor, ¿no? Por ejemplo, hemos encontrado a lo largo de estudios que la espirulina, por ejemplo, los antiguos mexicanos la mezclaban principalmente con maíz y preparaban unas tortitas como si fueran tamalitos, pero más pequeños, de maíz con espirulina. Hemos encontrado también la mezcla de amaranto que la preparaban con chía, que muchas veces las alegrías las hacían de amaranto y de chía, pero también otras más en las que, por ejemplo, se utilizaban algunas cremas, o bueno, no eran cremas, sino más bien como purés que preparaban de algunas especies de camotes que se mezclaban también con otros alimentos como el mismo maíz, y todo esto nos habla de una gran cultura, de una gran riqueza, en donde, por ejemplo, también están las mezclas de los alimentos que vienen de la milpa, ¿no? O sea, lo que es maíz, frijol, calabaza. Entonces, saber mezclar este tipo de alimentos, o las diferentes variedades de chiles que tiene nuestro país y cómo se pueden utilizar para combinarlo con alimentos para mejorar su digestión. Entonces, sí, por supuesto que hay muchas, y ahí nos tendríamos que ir a recetarios de la antigua Mesoamérica
pero por lo menos es lo que podemos ir comentando, ¿no? Y esto ayuda mucho en la salud y en la nutrición. Hoy en día, por ejemplo, una de las mejores combinaciones es maíz con frijol. Prepárense sus quesadillas. Las quesadillas originales no son las de queso, son las de maíz con frijol o de flor de calabaza o de quelites, ¿no? En general. Gracias. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y precisamente nuestra siguiente pregunta dice así, ¿en qué consta la dieta de la milpa? Bueno, lo que pasa es que aunque la milpa como tal incluye muchos aspectos y vale la pena este, estudiarla, eh, en general lo que podemos hablar de la milpa, porque es un concepto muy, muy importante, eh, los principales productos que se obtienen de la milpa, que de hecho milpa en agua, en cambio en la milpa realmente era un sistema de cultivos dinámicos en donde se combinaban para enriquecer al mismo suelo diferentes productos. Entonces la milpa principalmente está caracterizada por maíz, básicamente el maíz es como el principal producto que se obtiene de la milpa, junto con el frijol, algunos chiles y la calabaza. Ahora, lo interesante, que es lo que tenemos que aprender de esto, es que cuando el suelo produce maíz, frijol, chile y calabaza en un mismo suelo, en un mismo terreno, y esto es lo que se conoce como la milpa, el suelo nunca pierde sus nutrimentos, siempre está rico. Y esto mismo pasa con nuestro plato. O sea, no es lo mismo un maíz que viene de la milpa, un frijol que viene de la milpa, a un maíz que venga de un monocultivo. Está enriquecido en nutrimentos, pero aún así todavía podemos mencionar algo más. No solamente es que el maíz tiene una mejor calidad nutrimental cuando se obtiene de la milpa, sino que también cuando mezclamos los alimentos de la milpa, o sea, si yo me preparo unas calabacitas a la mexicana, calabacitas picadas con jitomatito, y aparte les pongo maíz, ya hasta se estoy salivando, y además de eso les pongo un poquito de chilito y lo combino con frijoles y me preparo unas tortillitas y meto esto adentro, no necesito ningún otro alimento, o sea, estoy teniendo una dieta completa. Por ahí el doctor Fernando Leal, que es experto en temas de nutrición y de bioquímica, nos podría ayudar a calcular la tabla nutrimental que obtenemos, la composición nutrimental de un taquito de calabacitas, maíz, frijoles y chilito que obtenemos de la milpa, y estoy seguro que nos diría que es un desayuno perfecto, ¿no? Entonces, eso podríamos decir de la milpa, ¿no? Muy bien, excelente, doctor. Sí, claro que sí, es muy nutritiva esta aporte de alimentos a la dieta del mexicano, ¿no? Y nuestra siguiente pregunta dice así, doctor, ¿podría hablarnos un poco más sobre la prohibición del consumo de amaranto durante la conquista? Y también nos pide si podrían proporcionar datos sobre los cursos de cocina. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que el amaranto, desde los comienzos de la agricultura, ha sido una planta que sí formó parte de la dieta integral digamos, del ser humano de Mesoamérica. Este, ellos también lo combinaban con maíz, pero especialmente el amaranto, las fuentes históricas relatan que se utilizaba en las fiestas del calendario ritual y no solo eso, sino que el amaranto, por su textura y por su fácil manera de moldearlo, se utilizaba para dar forma a numerosas deidades y objetos rituales. Entonces se preparaban, por ejemplo, calaveritas de amaranto, pero además muchos dioses se hacían con el amaranto y esto eh, pues hacía que cuando llegan los españoles con toda la influencia de la iglesia católica y además vienen a evangelizar, pues la planta del amaranto se va volviendo muy controversial en el sentido que le llamaban en náhuatl huautli, y eh,
pues empezaron a ver que pues esto iba en contra de lo que ellos pretendían con esa evangelización. Entonces, ellos veían que había una relación muy directa entre los rituales y la cosmogonía, la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos con la forma de alimentarse. Entonces, a la hora de que empiezan a prohibir el amaranto, pues también esto ayuda en sus objetivos que tenían de llevar el evangelio, ¿no? Y de difundir todas estas prácticas religiosas que acabaron permeando y que acabaron de alguna manera fundiéndose en lo que fue consolidando a esa nueva raza mexicana que hoy tenemos, ¿no? Pero sí en un momento determinado, el hecho de evitar, de que ellos prohibían el uso de amaranto, pues les ayudaba a difundir estas nuevas creencias en los indígenas mesoamericanos. Por ejemplo, también hay que mencionar al tzoali, que es una mezcla que sacaban de la miel del maguey, para que ustedes vean cómo estos alimentos de los que hemos hablado se utilizaban mucho, usaban la miel de maguey con el amaranto, que era el huautli, y hacían una mezcla, y de esa forma preparaban lo que conocemos hoy como las alegrías, ¿no? Entonces, inclusive sabemos que el tzoali algunas veces hasta se le mezclaba también espirulina. Hay quienes hablaban de que también llevaba tecuitlatl, que es espirulina, ¿no? Entonces, eso podemos decir, ¿no? Del amaranto y de otros alimentos que eran típicos de rituales antiguos mexicanos y que se fueron prohibiendo precisamente para predominar la evangelización. No, muy bien, doctor, muy interesante. Y bueno, aquí también tenemos otra pregunta que dice, ¿hay que tomar la espirulina por periodos? Por ejemplo, un mes sí y suspender, ¿o se puede tomar siempre? Yo llevo desde el primer día que empecé a consumir espirulina hace 30 años, la llevo consumiendo todos los días de mi vida, y yo tengo dentro de mis alimentos, tengo los que yo consumo diario, que no fallo, dentro de los que está la espirulina, por supuesto que está también medio aguacate, está una manzana, está una taza de papaya, está mi porción de avena, consumo también siempre amaranto, etcétera. Entonces, cada uno de nosotros podemos ir determinando qué alimentos queremos tener diario. Y así como tengo alimentos de diario, tengo alimentos, o por ejemplo, yo también me como por lo menos un dátil diario, pero asimismo tengo alimentos que son un día sí y un día no, por ejemplo, como las semillas oleaginosas, las almendras, las avellanas, nueces, etcétera. Y tengo otros alimentos como las leguminosas, que los consumo también con menor frecuencia, o por ejemplo, alimentos de origen animal como el huevo y la leche, que casi no consumo, que consumo una vez al mes, etcétera. Entonces, cada uno de nosotros se puede ir haciendo dependiendo de cómo nos caen los alimentos y de todo lo que contienen, pues saber que hay alimentos que hay que consumir diario, porque eso nos va a ayudar mucho, y que hay otros que hay que consumirlos con muy poca frecuencia. Creo que si estudiamos a la espirulina, definitivamente es uno de los que debemos consumir diario. Y por ahí se me olvidaba mencionar a la otra pregunta que nos hicieron sobre los cursos de cocina, que sí, efectivamente los estamos dando de manera continua. Entonces ahí es importante que lo consulten con el equipo de Alfa Enlesa, especialmente el doctor Fernando Leal va a tener dentro de poco esta información de los cursos y se las haremos llegar a todos para que quien guste se puedan inscribir y podamos llevar también esta información. Son cursos de cocina vegetariana naturista y son maravillosos. Sí, así es, doctor, muy interesante y claro que sí, vamos a proporcionarles la información a todas las personas interesadas sobre estos cursos de cocina. Y bueno, tenemos otra pregunta, doctor, que dice así, eh, ¿cuál es la diferencia entre la miel de maguey y la miel de abeja? Bueno, sí hay muchas diferencias en el sentido de que la miel de abeja es producida por las abejas al estar en la polinización con las flores.
pues llevan a sus panales que están construidos de propóleo y de otras resinas, van concentrando estos azúcares y van generando esta miel que ellas mismas producen y que bueno, pues sí es también bastante nutritiva. Sin embargo, la miel de maguey proviene principalmente de lo que se conoce como aguamiel, el aguamiel que cuando se le quita la humedad, se concentran sus azúcares y se prepara esta miel. Es una miel totalmente de origen vegetal, en la que no intervienen insectos como las abejas y que también es muy nutritiva. Y creo que la miel de maguey o la miel el jarabe de agave tiene un mejor índice glicémico que la misma miel de abeja. Los dos son recomendados para endulzar, pero la miel de abeja está muy refinada y por lo tanto la podemos utilizar menos que el jarabe de agave o la miel de agave. Entonces, en México hay de muy buena calidad de miel de miel de maguey, de miel de agave. Se las recomiendo especialmente en la zona del Bajío, en Guadalajara. Y bueno, pues inclusive tiene hasta propiedades prebióticas, ¿no? La miel de agave. Uh-huh. Muy bien, gracias, doctor. Y la siguiente pregunta dice, ¿cómo se debería consumir el cacao? Bueno, el cacao debemos de preferencia comprar las semillas, molerlas en casa o hay pocas. Yo por ahí en la central de abastos llego a conseguir a veces cacao molido, que son las semillas molidas sin nada más. Y lo que básicamente hacemos es que ese cacao ya molido lo utilizamos para preparar una bebida que se prepara con agua, se pone a hervir durante bastante tiempo y después va a quedar una bebida muy amarga. Entonces ahí cada quien puede ya decidir, pues endulzarla al momento, ¿no? Pero de preferencia no con azúcar. Eh, a veces, bueno, yo por ejemplo, lo que hago es que evito endulzarla y más bien la combino, por ejemplo, la utilizo, ese cacao en polvo que ya lo preparé como una leche de cacao con agua, lo utilizo como la base para ponerle a la avena, o sea, pongo las hojuelas de avena en esa leche de cacao hirviendo, la avena se ablandece y se hace blandita y después le pongo frutos secos, especialmente uso el dátil, pero se puede usar también la ciruela pasa, las pasitas y con eso le doy, lo endulzo, ¿no? Pero también lo puedo consumir así directamente, la bebida es muy fresca cuando no se le echa azúcar. Uh-huh. Ok, muy bien, doctor. Muchísimas gracias por el dato del cacao. Y nuestra siguiente y última pregunta de este bloque dice, últimamente se habla mucho de los alimentos orgánicos. ¿Estos poseen mayor beneficio para la salud o por qué habría de consumirlos? Los alimentos orgánicos simplemente tienen un mayor equilibrio con la forma en la que se cultivan y se cosechan, evitan el uso de sustancias químicas que dañan los suelos, que los hacen suelos pobres, y esto hace que los sean alimentos con mayor contenido nutrimental y que podamos preservar el equilibrio con la naturaleza. Entonces, por esa razón, es mejor utilizar alimentos orgánicos. De hecho, toda la agricultura debería de ser orgánica, pero todavía estamos lejos de eso, ¿no? Entonces, vale la pena tratar de conseguir alimentos que sean orgánicos porque vamos a tener alimentos más nutritivos, más completos y también vamos a ir teniendo un equilibrio más adecuado con la madre naturaleza. Ok, muy bien, doctor. Pues excelente. Muchas gracias por dar respuesta a estas preguntas. Los demás que necesiten o quieran alguna información especial y personal, pueden ponerse en contacto con nosotros y alguno de los asesores del equipo Alfa Enlesa va a poder apoyarlos para que sus dudas y preguntas sean resueltas. Y pues, doctor, en nombre del equipo de Alfa Enlesa, le agradecemos mucho haber acompañado en esta sesión, por habernos brindado esta información tan valiosa, tan profesional y tan importante, y pues qué mejor en estos tiempos de que estamos celebrando pues el mes patrio. Muchas gracias, doctor, por su participación y le deseamos un excelente día. Gracias a todos, gracias por la invitación, gracias Jennifer y gracias a todo el equipo de Alfa Enlesa y a todos los que nos acompañaron.
Y bueno, pues muchos saludos a todos por allá. Buenas tardes y nos vemos la próxima. Y pues bueno, estos son nuestros contactos. Pueden informarse con nosotros por medio de los teléfonos que encuentran aquí, por medio de nuestras redes sociales, Facebook, Alfenlesa, Instagram, Alfenlesa, y nuestros correos. Para cualquier duda o información que requieran, estamos para servirles. Y pues en nombre del equipo Alfenlesa también les damos las gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta sesión y esperamos verlos muy pronto en alguna otra de nuestras sesiones con especialistas en diferentes temas. Muchas gracias a todos y que pasen una buena tarde.